Gracias a Dios por la oportunidad de estudiar su palabra en esta mañana. Cordial saludo para cada uno que está aquí con nosotros y también los que nos escuchan por el internet. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica, Pacto de Gracia. Yo soy Guillermo Green, el pastor, y les invitamos a que busquen en sus Biblias Números capítulo 10. Vamos a leer los 10 versículos y no vamos a poder cubrir todo el pasaje, lo vamos a hacer en dos partes, el próximo domingo terminar. Pero tenemos aquí un relato muy interesante cuando Israel estaba en el desierto. Después de Sinaí, ahora están en el desierto y leemos este relato de Números 10 del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces ese es el propósito global, reunir y moverse. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese es el primer mandamiento. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel. Por lógica podemos concluir, hermanos, que las trompetas estaban a 2 tonos diferentes, porque ¿cómo se sabría que estaba tocando 2 o una? Estaban a tonos que armonizaban. Si sonaba solo una, era obvio, pero si sonaba 2 se oía la tonalidad, entonces o venía toda la congregación o solamente los líderes. Versículo 5. Cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocará para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hace un tiempo repartieron esto en San José, me cayó una copia. Sacerdotizos Marajo, sorprendiendo el mundo con sus grandes milagros y sanaciones. El poder oculto de las mentes más poderosas. ¿Sufren el amor? ¿Marchan mal sus negocios? ¿Le han dicho que ha sido víctima de brujería pero no le han curado? Visítenos. Le atraemos el ser amado en 9 horas. Oiga, jóvenes. Le atraemos el ser amado en 9 horas. Entierros, huacas, trabajo 100% garantizado. ¿Qué más quiere? Triunfamos donde los demás han fracasado. Todos los días sufres, lloras, no comprendes la razón, el porqué de tu dolor y fracaso. No sufras más. Despierta al placer y la dicha de ser feliz con el amor de tu vida. Nosotros los pobres también podemos ser felices. Ahí está el teléfono, pero cobro por repartirlo. Hay muchas voces en el mundo de hoy, hermanos, que nos dicen que las divinidades, qué van a hacer con nosotros, qué podemos hacer con nuestra vida. Y no solo este tipo, las muchas personas ateas siguen con el proyecto SETI buscando extraterrestres, esperando que los extraterrestres nos vengan a iluminar sobre nuestro futuro. Otros, los medios que te ayude a
a ponerse en contacto con los maestros, los máster ascendidos, los psicoterapistas paganos que te ayuden a conocer tus vidas anteriores para que usted se comprenda mejor y pueda minimizar su karma. Medium que te pone en contacto con seres queridos muertos para que de alguna forma te ayuden o te den algún consejo. Dentro de los círculos de la iglesia, hermano, los liberales dirían, no, Dios habla en la Biblia, pero solo las partes de la Biblia que concuerden con la cultura. Aquellas partes que no nos gustan no es palabra de Dios. Llevan su tijera a la Biblia, dice que la Biblia es palabra de Dios, pero solo unas partes, las partes que nos gustan. Las iglesias pentecostales, neopentecostales dirían, sí, Dios habla en la Biblia, pero también Dios habla a través de los apóstoles y los profetas y las visiones y los sueños. Y sabemos que en muchas ocasiones se contradicen sus apóstoles y sus visiones y sus profecías. Y muchos evangélicos dirían, como me lo han dicho, es que uno siente cuando es la voluntad de Dios. Seamos sinceros, hermanos. Hoy, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo podemos saber cómo Dios habla? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Dónde oímos la voluntad de Dios? Seamos sinceros, es bastante confuso el cuadro. Es bastante confuso. Todo el mundo está diciendo cosas diferentes y hasta contradictorias. Pero, querido amigo mío, es de crucial importancia que usted sepa lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. En esta vida incierta, es necesario que usted conozca y sepa y tenga la convicción que es voz de Dios que te esté guiando. Si usted quiere certeza en su vida y compromiso en su caminar cristiano, necesita saber. Jesucristo dijo, Padre, santifica a mis discípulos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sin la verdad de Dios, querido amigo, tu caminar en esta vida seguramente será incierto y carecerá de la convicción y la pasión que usted necesita para vivir y morir en la fe cristiana. Hermanos, cuando Dios pasó su pueblo por el desierto, Dios dio una forma segura y clara para saber su voluntad. Lo acabamos de leer en Números capítulo 10. Echemos un vistazo a nuestro pasaje. Anteriormente en Números, capítulo 7 y otros, se nos dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Dios en el tabernáculo bajaba en la nube y hablaba con Moisés. Pero Dios no iba a hablar a 1,000,000 de personas, porque probablemente en el desierto había posiblemente 1,000,000 de israelitas. Dios no iba a estar gritando del cielo, vengan a culto, levanten las tiendas, levanten las estacas y caminen. Dios no iba a hacerlo así. Dios determinó una forma simple, muy escueta, con las trompetas. Las trompetas recordaba a Israel de Sinaí. Si usted se echa para atrás en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, en el versículo 16, ¿se acuerda cuando el pueblo se reunió en el pie de Sinaí? Hubo relámpagos y truenos y estruendo, ¿verdad? Versículo 16, aconteció, estoy en Éxodo 19, 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Ese sonido de bocina, hermanos, fue el corno, fue trompeta. Los traductores de la Septuaginta tradujeron el término en hebreo trompeta. Aquí en Éxodo se traduce bocina, pero la bocina es un corno, es una trompeta, y las trompetas en número 10 le recordaba al pueblo de Sinaí. Cuando escuchaba la trompeta recordaba a su Dios que había descendido a bendecirlos, claro, con en santidad, con poder, con una manifestación poderosa de su grandeza, pero el Dios que estaba haciendo pacto, el Dios que dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el Dios de pacto, el Dios de misericordia, el Dios poderoso. Entonces, hermanos, cuando Dios manda hacer trompetas aquí en Números, las trompetas de plata, era para recordar al pueblo del Dios que había hablado en Sinaí, el Dios que había hecho pacto, el Dios libertador, el Dios que era poderoso, era santo, pero también era misericordioso con ellos. Cuando sonaban las trompetas, nadie podía equivocarse del sonido. Póngase a pensar en 1 millón de personas acampadas. ¿Cuáles animales habían? Ovejas, cabras, vacas. Usted sabe que las cabras no paran de hablar. ¿Ha tenido cabras? Las cabras siempre están hablando. Imagínense 1 millón de personas con sus cabras y sus ovejas. Imagínense el escándalo. Para no pensar en todos los niños corriendo y jugando. Y por ahí algún israelita gritón, también reprendiendo a sus huilas o llamando a los perros. Ese campamento era un escándalo, ¿verdad? Era un escándalo constante. En medio del desierto, un rugido, ¿verdad? Pero cuando sonaba la trompeta, nadie podía equivocarse porque era un sonido diferente, totalmente diferente, clarito a todos los demás sonidos en el desierto. Así que el trompetazo, hermanos, era sin duda, sin poder equivocarse, era la voz de Dios, clara. Ahora, aquí no se entra en detalles cuál era el sonido de cada cosa, para reunir, para marchar, para etcétera. Pero ellos se pusieron de acuerdo, no sé si Dios les dio la libertad de cuál era la señal, pero ellos hicieron señales. Uno era venirse, otro era marchar, otro era el ejército y otro era sus fiestas. Entonces cada uno era, ¿verdad? Y otro era, etcétera. No sabemos, pero ya ellos sabían, ya se comunicó. Cuando suena así es para esto y cuando suena así es para lo otro. Ahora, veamos, yo quiero que usted se fije en el primer trompetazo. ¿Cuál es el primer llamado de la trompeta? Fíjese, ¿cuál es el primer llamado de la trompeta? Yo quiero, hermanos, que usted pueda apreciar la belleza del primer sonido de trompeta. Chicos, ¿qué fueron las consecuencias para Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? ¿Qué fueron las consecuencias? ¿Qué tuvieron que hacer después de pecar? Fueron expulsados. Fueron expulsados de la presencia de Dios. El pecado nos corta de la presencia de Dios. El pecado nos obliga a salir de la presencia de Dios, a estar lejos de la presencia de Dios. Fuera, dijo Dios, váyanse, no contaminen más mi precioso huerto, donde la santidad, la pureza y la armonía era en comunión conmigo.
Pero cuando Dios salva a su pueblo, hermanos, de Egipto, Dios los lleva al desierto. ¿Y cuál es su primera palabra? Versículo 3. Toda la congregación se reunirá. La primera palabra de Dios, hermanos, es vengan. ¿Lo ve? La primera palabra de Dios es una palabra de amor. Es una palabra de misericordia. El cordero de la Pascua ya había sido sacrificado y la culpa de su pueblo expiada, abriendo una vez más el camino a la presencia de Dios. Y cuando la trompeta sonaba, el Dios de gloria invita, venga, venga. Yo quiero que usted entienda, hermano, que a pesar de estar en medio de un desierto feo, un desierto a menudo sin agua, un desierto sin árboles, a pesar de estar en medio de un desierto, el deleite de Israel debía ser la presencia de Dios. Eso nos dice mucho hoy. Aquellos falsos profetas que hablan mucho de que las cosas materiales, nuestra felicidad depende de las cosas materiales, hermanos, se equivocan. Porque en medio de un desierto, Dios le enseña a su pueblo que su deleite debía ser su presencia. Vengan a la puerta del tabernáculo donde yo estoy. Pecadores recibidos una vez más a la presencia de Dios para disfrutar de Él. ¿Qué dice el Catecismo de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Disfrutar de Él, glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Aquí lo vemos. Dios los llama, los invita, les concede el favor de venir a su presencia. El mensaje de la iglesia, las iglesias liberales, nosotros estamos llevando una serie comparando el cristianismo con el liberalismo. Las iglesias liberales hablan mucho de amor, hablan mucho de aceptación, amor los unos por los otros, etc. Pero las iglesias liberales en su fondo no comprenden esta faceta del evangelio. Porque cuando hablamos de amor es necesario que amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos al planeta, amemos a todas las cosas, hermanos. En su fondo su mensaje es un mensaje de obras. ¿Cómo podemos amar? Excluidos de la presencia de Dios, hermanos, bajo su maldición, ¿cómo podemos amar? Humanamente, sí. Su mensaje, el mensaje liberal es de obras. Esfuércese por amar. Seamos todos buenos. Tratemos todos de llevarnos, aceptémonos todos. Es un mensaje legalista en su fondo. ¿Y por qué en las iglesias liberales se va disminuyendo la asistencia a culto? Mucha iglesia presbiteriana, reformada, que se ha liberalizado, hoy tienen un solo culto cuando antes tenían 2 cultos. Si es que tienen culto, porque algunas de esas iglesias lindísimas en Holanda, catedrales, hoy son edificios públicos, son museos, ni siquiera son iglesias. Se desaparecieron sus congregaciones. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no aman el congregarse, porque no conocen la gracia inmerecida de Dios. El primer trompetazo, mi hermano, es una palabra de amor, es una palabra de gracia, es una palabra de misericordia. A todos los expulsados, a todos bajo maldición de Dios, los invito, vengan, dice Dios. El pueblo de Dios ha sido congregación desde el principio. En el Antiguo Testamento una palabra para Israel es la congregación de Israel. Y muchas veces dice simplemente la congregación, ni siquiera dice el pueblo de Israel, dice la congregación. Pregunta de trivia. Yo creo que yo he hecho esta pregunta anteriormente. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento encontramos una exhortación a congregarnos
llegar al servicio, para venir a culto. ¿Cuántas veces yo creo que he dado esa pregunta, verdad? ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos exhorta a no faltar al servicio del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Saben? ¿Cuántas veces piensan? ¿Cuántas veces se imaginan? ¿Varias veces? ¿5? ¿10? Una vez. Y eso de pasada. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Nada más dice. No hay otro versículo en todo el Nuevo Testamento que nos exhorte a congregarnos. Ahora, para nuestros hermanos que traen su machete y machetean la Biblia a la mitad entre Antiguo Testamento, esto sería un problema. Esto sería un problema. En el Nuevo Testamento no hay casi pasajes que nos exhorten a venir a hacer culto. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué un pastor va a decir al pueblo de Dios que no falten? Si el Nuevo Testamento casi no habla de eso. Los que siguen una interpretación, una hermenéutica medio dispensacionalista, que el Antiguo Testamento fue Israel terrenal y el Nuevo Testamento es la iglesia espiritual. Pero nosotros los reformados no tenemos ese problema. Sabemos que Dios ha tenido diferentes gobiernos, pero es un pacto, es una historia, es un pueblo. Para nosotros los reformados no hay ningún problema que el Nuevo Testamento no tenga ningún pasaje. Porque desde su inicio, hermano, la obra de Dios es congregar a un pueblo. Esa es la bendición de Dios. Podemos decir, la salvación, ¿sabe qué es? Tener la dicha, el privilegio de venir aquí. Esto es privilegio de salvación. Esto es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Esto es privilegio de los salvados. Nada más. Somos congregación de Dios. Ahora, para nuestros días individualistas, muchas personas no ven esto como una bendición. Para nuestros tiempos individualistas, y me refiero también a cristianos individualistas. Muchas personas, ¿cuántas personas? Usted ha hablado con ellas. Dicen, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. Un montón de ladrones, iglesias que se quitan la plata, iglesias llenas de hipócritas. En la iglesia yo no creo. En Dios yo creo. Ellos piensan que son cristianos, pero no quieren pertenecer a la iglesia del Señor. Pero cuando recordamos que ser expulsado de la presencia de Dios es la esencia de la maldición, estar fuera, hermanos, es estar bajo la maldición de Dios. Cuando recordamos eso, entonces podemos entender que estar aquí es un privilegio. Ninguno de nosotros aquí tenemos derecho de estar aquí. Entendamos, usted no tiene derecho de estar aquí. Y realmente si fuera por lo que somos el pecado, Dios enviaría fuego y nos aniquila a todos nosotros. Estamos aquí todavía vivos. Y estamos aquí en presencia solo por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. Ahora yo pregunto, y esta pregunta le hago a todos ustedes y los que nos escuchan por internet. ¿Cuál cristiano, qué persona que afirma ser cristiano, se colocaría conscientemente bajo la maldición de Dios? Fuera de la iglesia, hermano, fuera de la congregación, es colocarse intencionalmente bajo la maldición de Dios. Yo creo, hermanos, que usted puede entender conmigo que Dios es el Dios que reúne a su pueblo una vez más. Estar en presencia de Dios es la máxima expresión del amor de Dios. Y nosotros debemos gozarnos hoy en esa bendición. ¿Puede ver usted que el primer trompetazo es un llamado de gracia? ¿Lo puede ver? ¿Puede ver que el primer trompetazo, hermano, es la voz de Dios de amor? Es su invitación de amor. Ahora, yo estoy seguro, entre más he meditado eso, estoy seguro que Jesús y los apóstoles pensaban en este pasaje. Porque ahorita Jesús utiliza otros términos de los otros trompetazos también. Pero solamente este de venir.
¿Cuántas veces Jesús dijo, venid a mí? Él dijo, el que viene a mí no le echaré fuera jamás. En Juan. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el trompetazo, hermano. Jesús retoma estas verdades que estamos viendo aquí y Jesús los amplía en su verdadero significado. Pablo dijo estas palabras lindas en 2 de Corintios, dice, Dios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo dice, somos embajadores de un Dios que dice, vengan, sean reconciliados conmigo. Hebreos, yo sé que todos sienten estas palabras como bálsamo para su alma. Lo hemos leído muchas veces para un llamado en el culto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, hermano. El primer trompetazo es el Evangelio. El primer trompetazo es la voz de Dios diciendo, ven. Es un llamado de gracia. Quiero decir que cuando nosotros olvidamos que Dios nos ha acercado por gracia, es cuando olvidamos a llamar a otros. Si usted siente poco interés en llamar a los pecadores a los pies de Cristo, sugiero, hermano, que usted ha olvidado que usted ha sido acercado por gracia y por misericordia. No quiero pasar al otro punto sin antes preguntar a cada persona escuchando este mensaje, ¿ha escuchado usted y ha respondido a la invitación de Dios? Venga. Es una invitación abierta. Es una invitación a recibir en Cristo por la fe la misericordia del Señor, perdonando nuestros pecados y prometiéndonos vida eterna. ¿Ha escuchado usted el primer sonido de trompeta? El primerísimo, ¿qué es? Venga a la presencia del Señor. Espero que sí, es mi oración que sí. El segundo, en versículo 5 encontramos el segundo sonido. Ellos tenían sus diferentes formas de alarma. Cuando tocar esa alarma, entonces moverán los campamentos. Y en otros lugares hay instrucciones detalladas de cómo moverse. Primero empezaron del oeste, del sur, del oeste, del norte. A la orden de Dios, Israel marchaba. En toda la bulla del campamento, de la vida cotidiana, cuando la trompeta sonaba, hermanos, levantaban estacas, amarraban la tienda y el pueblo de Dios caminaba. Cuando el capitán sonaba la alarma, su pueblo marcha. Ahora, Israel no siempre era llamado a marchar. Había tiempo, hasta a veces tiempos extendidos en que acampaba. Pero cuando sonaba la alarma, nadie se equivocaba. Oiga, escuche, componga las cosas, levante las estacas, empaque todo, vámonos. Ahora, en forma práctica, hermano, no había otra forma para 1 millón de personas pasar de Egipto a Canaán. No había trenes, no había suficientes camellos ni bestias para llevarlos, era marchar. En forma práctica, muy humana, tenían que caminar. Pero ¿cuál es el punto, hermano? El punto es esto: Egipto no era su hogar. Egipto no era su hogar. Y por eso que Jesús y el Nuevo Testamento retoma, por eso yo estoy seguro que los escritores del Nuevo Testamento están pensando en la iglesia como este pueblo. Egipto no era su hogar. Tampoco el desierto era su hogar permanente. Ellos eran un pueblo de marcha, un pueblo que caminaba, un pueblo con una meta linda, la tierra prometida. Cuando la voz de Dios sonaba y era escuchada por las 2 trompetas, hermano, el campamento levantaba
las estacas y caminaba de manera ordenada, detrás de aquella columna de fuego que era su Dios, llevándolos y guiándolos. Hermanos, en un sentido real, la iglesia es una iglesia que marcha también. Hemos sido liberados del Egipto espiritual, de la esclavitud al mundo, a la carne y al demonio. Hemos sido libertados y el Nuevo Testamento utiliza ese lenguaje. Y nosotros vamos hacia la nueva Canaán, nuestra herencia final. Pero en medio, hermanos, de nuestra liberación y nuestra salvación completa, en medio de esos dos, nosotros debemos marchar. Y Jesús muchas veces utiliza el lenguaje de marcha. Nosotros estamos tan acostumbrados a utilizarlos, a escuchar, sígame, ¿verdad? Que nosotros no estamos recordando que son metáforas. Ahora, los discípulos dejaron sus barcos y siguieron literalmente, caminaron con Jesús por todo Palestina. Pero ese caminar de los discípulos detrás de Jesús llega a ser una metáfora para todos los cristianos. Jesús había dicho, sígueme, pero le dice a todos los discípulos, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga en pos de mí. No estaba hablando literalmente. No todo cristiano que le oía, o todo israelita que le oía a Jesús, debía seguir en pos de él todo donde quiera que fuera. Era una metáfora de seguir a Cristo. El llamado de Dios en el desierto era sígueme. Y el llamado de Jesucristo hoy es sígueme. Ahora, cuando comparamos este mensaje con el mensaje liberal que se acomoda el mundo, hermano, podemos ver un contraste muy marcado. El liberalismo termina diciendo, sigue el mundo. Usted sabe que los liberales, en el tiempo, los presbiterianos liberales, en el tiempo de Machen, las primeras décadas de los 1900, cuando las guerras teológicas se libraban, los liberales eran grandes defensores de prohibición del alcohol, ¿verdad? Había en Estados Unidos todo un movimiento para deshacer todo el alcohol. Y los liberales eran grandes promotores de prohibición. ¿Por qué? Porque la sociedad quería una moralidad, etcétera, sin alcohol. Y los liberales teológicos que negaban el nacimiento virginal de Jesucristo, los milagros de Jesús y la muerte sustitutiva de Cristo, negaban todo eso, pero apoyaban la prohibición. ¿Por qué? Porque el liberalismo se acomoda al mundo. Hoy el mundo quiere matrimonio homosexual entre homosexuales. Hoy el mundo quiere sus abortos, abortar sus bebés. Los liberales también. El liberalismo dice sigue el mundo, pero la Biblia dice siga a Cristo. El segundo trompetazo es una voz clara. Levante las estacas y siga a Dios. Israel debía ver dónde iba la columna, porque Dios los guiaba por el desierto. No debían irse por allá, no debían irse por allá. Debían levantar las estacas y caminar ordenadamente, de forma disciplinada, detrás de su Dios que los está llevando. Jesucristo llama a sus discípulos hoy en día también, sígame. Y el verdadero cristiano oye y sigue. Y es aquí, hermanos, que nosotros también queremos preguntar, ¿ha escuchado la voz de Cristo usted? Estamos escuchando la voz de Cristo para seguir a Cristo y no al mundo. ¿Cuáles son las voces del mundo? Escuchen bien. ¿Cuáles son las voces del mundo que le están diciendo a usted, sígame? Es necesario que analicemos. Porque si usted puede distinguir la voz de Dios se contrasta y se contrapone a otras voces. ¿Cuáles son las voces en sus oídos que le están llamando, sígame a mí, sígame a mí? ¿Cuáles son?
en tu matrimonio? ¿Cuáles son las influencias que te desvían de seguir a Cristo en su hogar? Jóvenes, ¿cuáles son las voces que te desvían de presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor? ¿Cuáles son? Identifíquelas y cierre sus oídos a ellas. Cristiano, ¿a qué te está llamando Jesucristo? Nosotros en esta iglesia oramos en contra de dos pecados, el pecado de Elí y el pecado de ley. ¿Cuál es el pecado de Elí? El individualismo. ¿Y cuál es el pecado de ley? El egoísmo. Pero ¿sabe qué nos ha faltado? Nos ha faltado orar en favor del don de ese. Hemos estado orando solo en contra, pero no en favor. ¿Cuál es el don del ese? Servicio. Hemos estado orando contra el individualismo, contra el egoísmo, pero Jesucristo mismo dijo, usted saca un diablo, pero no llena la casa, 7 peores llegan. ¿Con qué tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón, hermano? Quitar el individualismo, el egoísmo, mi egocentrismo, pero llenar mi corazón del deseo de servir. Entonces, hermano, Jesucristo le llama a seguirle. Jesucristo dijo en sus últimas palabras, antes de morir, ejemplo les he dado. ¿Se acuerda cuando, chicos, se acuerda lo que hizo Jesús a los discípulos en el aposento alto? Tomó un paño y una tina con agua, ¿y qué hizo? Lavó los pies a los discípulos y dijo, ejemplo os he dejado. Al seguir a Cristo, Cristo nos llama a seguirle en servicio. Despojémonos del individualismo, despojémonos del egoísmo, del egocentrismo, pero llenemos nuestra vida, hermano, del servicio. La pregunta que quiero hacerte es, ¿a qué te está llamando Jesús? A ti, ¿a qué te está llamando? ¿De qué forma va a servir a Cristo? Pero póngame atención. Póngame atención todos, por favor. Porque en su corazón es necesario que usted en este momento responda a Cristo. Estas palabras de Jesús, no es Guillermo que lleva esta palabra. Yo soy un intermedio. Es Cristo que le está diciendo, sígueme. ¿A qué Cristo te está llamando a ti? ¿A qué? ¿A seguirle en qué? Espero que cada niño, cada joven, cada adulto le esté diciendo al Señor, Señor, yo sé a lo que me está llamando. Y yo digo, heme aquí, sí, seguiré. Los primeros 2 trompetazos, vamos a dejar los próximos 2 para el próximo domingo, Dios primero. Hemos visto un contraste fuerte entre el mensaje liberal, del liberalismo teológico y el evangelio, aún en un pasaje como este, en medio del Antiguo Testamento, de trompetas. Aquí está el evangelio, hermano. Y este evangelio se contrasta fuertemente con el mensaje humanista, el mensaje liberal, el mensaje inventado por los hombres, el mensaje en última instancia de obras y legalista. Un mensaje que se conforma al mundo. Este mensaje de la palabra de Dios viene divinamente inspirado, divinamente entregado. Hemos escuchado un trompetazo de misericordia y amor. Venga, dice Dios, venga a mi presencia, congréguese mis hijos, todos los quiero ver aquí juntos. Sigamos adelante, hermanos. Animemos a los hermanos entre nosotros que no comprenden aún la dicha que es estar congregados y la maldición que es estar separados. Animémoslos, sirvamos nosotros para que todos comprendamos y apreciemos este llamado de misericordia y gracia. Y también, hermanos, escuchemos la voz de las trompetas cuando Dios dice, marchen, levante las tiendas, vamos a marchar. Jesucristo dice, sígame, hay trabajo que hacer, todavía hay camino que recorrer, no hemos llegado todavía a la meta, debemos marchar aún. Así que, hermanos, respondamos también como iglesia, respondamos como iglesia y respondamos individualmente.
a ese llamado de nuestro Señor Jesús, el que nos ha redimido y el que nos llama hacia adelante a seguirle. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias por este pasaje tan lindo, tan hermoso, tan inspirador, oh Dios. Tú, un Dios que se comunica claramente. No hay equivocación. Cuando sonaban las trompetas, el pueblo entero sabía que era la orden, que era la invitación, que era el mensaje. Tu palabra sigue siendo ese mensaje claro para nosotros hoy, Dios. Y gracias que en Jesucristo vemos cumplido todas estas realidades, estas verdades, Dios. Gracias por tu llamado de gracia. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar qué es ser iglesia, qué es ser congregación. Qué privilegio es, oh Dios, poder venir a tu presencia y disfrutar de ti, oh Dios. Ayúdanos. Y también ayúdanos a escuchar con corazones prontos, obedientes, el llamado a marchar. Yo sé que tú estás llamando a todos mis hermanos aquí presentes, Dios, a tareas importantes en tu reino. Padre, quita el temor, quita la incertidumbre, quite la duda, fortalece las manos caídas y las rodillas paralizadas, oh Dios, y ayúdanos a cumplir el llamado tuyo en nuestra vida. Ayuda a nuestra iglesia, oh Dios, a serte fiel. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén.